Siempre me olvido, ellos han pedido que lo mandemos antes de los anuncios y yo me olvidé también, para ellos. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Ageo, capítulo 1. ¿Está bien? El título del mensaje de esta mañana es Ver como Dios ve. Ver como Dios ve. El libro de Ageo está en su Biblia, búsquelo porque está. Y particularmente el capítulo 1 de Ageo fue un libro que marcó mucho a esta congregación en los inicios en cuanto a las finanzas y el aprender de toda la realidad que Dios enseña a su pueblo. Me sumo al agradecimiento que dijo Diego, a todos los varones que estuvieron ayer ayudándonos a hacer todas las tareas. Doy gracias a Dios por la habilidad de cada uno de los varones, las herramientas, la buena voluntad y el deseo para hacer las cosas, ¿no? Ayer recordaba varios pasos. Dios me ha permitido estar durante muchos años en este edificio y recordar los pasos donde Dios nos ha ido proveyendo, ¿no? Recuerdo los tiempos en que no había pisos acá. Había un estucado, no había cielo raso, ni ventiladores había, ¿no? Pero el Señor ha sido fiel y ha ido proveyendo y añadiendo de acuerdo a la fidelidad que manifiestan sus hijos, ¿no? Y bueno, ayer realmente valoraba a cada uno de los muchachos y tengo una preocupación. Tengo una carga en mi corazón de poder transmitir esto a las generaciones que vienen. La necesidad de que ellos sepan y entiendan lo que ha costado tener todo lo que hay, lo que Dios ha provisto, para que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, ellos sepan apreciarlo y sepan cuidarlo. Del mismo modo que usted hace con su hijo, ¿verdad? Muchos de ustedes, sus hijos, heredarán la casa que usted con sacrificio le hizo, ¿no? Es importante poder transmitir y tener esa gracia de parte de Dios para transmitir a ellos y que valoren todo lo que el Señor ha ido añadiendo a nuestras vidas. Así que nuevamente gracias al Señor por los varones que pudieron acercarse ayer y ayudar. Ageo capítulo 1, verso 5, y el título del mensaje, como les dije, es Ver como Dios ve. Versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te saciás. Bebés y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Oremos al Señor. Papá, te doy toda gloria y toda honra en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder alabarte, de poder escuchar ahora de tu palabra. Señor, me sumo a tu Espíritu Santo en esta hora, a la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en este día. Señor, renuncio a toda humanidad para sujetarme exclusivamente al gobierno de tu Espíritu Santo. Y declaro que la palabra de Dios es poderosa para derribar todo argumento, toda altivez, todo aquello que venga en contra del conocimiento de Dios. Declaro que la palabra de Dios es penetrante hasta los tuétanos y cambiará y producirá frutos en tierra receptiva en esta mañana, Señor. Anhelamos la obra de tu Espíritu Santo, anhelamos y sabemos que la semilla que será dada en este día, Señor, producirá frutos de acuerdo a la tierra fértil que la estará recepcionando en esta mañana. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que cada corazón en esta mañana pueda recibir esta palabra, asimilarla, entenderla
y ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Y todo el pueblo dijo, amén. Sí, Señor. Que sea la palabra de Dios en nosotros. Porque toda palabra de hombre es solamente eso, palabra de hombre. Pero la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar, tanto la palabra escrita como la palabra revelada. Y fíjense en lo que dice el libro de Ageo. El Señor llama la atención a su pueblo y le dice, mediten en sus caminos, porque todo lo que hacen no está produciendo frutos. Todo su esfuerzo está cayendo en un saco roto. Y nuevamente dice el Señor, mediten en sus caminos. En esta ocasión el Señor le llamaba la atención al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había olvidado del templo de Dios. Dice que habían construido para ellos casas majestuosas y el templo de Dios estaba totalmente abandonado. Hoy en el nuevo pacto, la realidad de usted y yo es totalmente diferente. Pero sí la enseñanza nos sirve a cada uno de nosotros. Y digo que es diferente porque hoy en el nuevo pacto hemos entendido que Dios no habita en templos hechos de manos. Dios no nos está llamando a construir un templo. Dios nos está llamando a abrir nuestro corazón y que nuestra vida sea el templo de Dios. Pero sin embargo, la enseñanza que Dios le está exhortando al pueblo sí es vigente para nosotros. De no olvidarnos de Dios en nuestros planes. De no enfocarnos solamente en nuestras necesidades, en nuestra vida, sin tener en cuenta a Dios. Por eso esta palabra es vigente para todo tiempo. Para usted y para mí. Si las cosas no están saliendo bien, hagamos un alto y meditemos el camino que estamos caminando. ¿Cuál es ese camino? ¿Es el camino que Dios quiere para nosotros? ¿O es el camino que en el libre albedrío nosotros decidimos transitar? El profeta declara aquí en esta palabra, meditad sobre vuestros caminos, para ver si verdaderamente estamos caminando en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, dejar asentadas dos bases en este mensaje. Dos bases en las cuales necesitamos siempre edificar. Cuando hablo de base, hablo sobre un cimiento, sobre algo que doctrinalmente tenemos que manejar todos los hijos de Dios para luego edificar nuestras vidas. Y la primera base que quiero plantear en esta mañana y comunicarles a ustedes es que Dios manifiesta su voluntad a sus hijos a través de procesos. Se lo vuelvo a repetir. Dios manifiesta su voluntad en sus hijos a través de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es formar una nueva obra. Eso es un proceso. Si usted lo busca en el diccionario, va a encontrar este significado, formar una nueva obra. Y yo he entendido de acá un tiempo que todo cristiano debe vivir en esos procesos y no vivir solamente de eventos. Porque los procesos son los que dan resultados satisfactorios y no los eventos. ¿A qué le llamamos eventos? Por ejemplo, la comunidad cristiana está muy acostumbrada a estos eventos. Ahora en el Orfeo hubo un evento de adolescentes en el cual se llenó y estuvo masivamente lleno ese evento. Y si bien es bueno porque ayuda y sirve en los adolescentes, pero esos adolescentes, muchos de esos adolescentes hoy no estuvieron en sus congregaciones y ayer no estuvieron en sus congregaciones. En la ciudad de La Banda, San Luis, hubo un congreso con oradores internacionales y viajaron gente de todo el país, gente que ya es del Señor. Y estuvieron en ese evento, el cual seguramente es bueno.
Pero esa gente no estuvo en el lugar donde Dios los había puesto, que es en sus congregaciones. ¿Y qué pasa con esa gente que vive de evento en evento? Solamente alimenta su vida superficialmente, porque los procesos son los que realmente marcan nuestra vida. Y esos procesos por lo general se dan en tu congregación, en el lugar donde Dios te puso, porque allí donde Dios, a través de los pastores, los líderes o los discipuladores, determina una palabra de acuerdo al crecimiento de tu vida. Entiendo que Dios manifiesta su voluntad en sus hijos a través de procesos. Por eso insistimos la necesidad de congregarse, de estar, de entender el ritmo, el hilo por el cual Dios está trabajando en cada congregación. Por ahí hay gente que se desaparece 15 días de la congregación y cuando llega no entiende nada de lo que se está hablando porque evitó parte del proceso en que Dios está trabajando. Hay dos versículos en los cuales yo me determino para decir esto, de que Dios trabaja en procesos en nuestras vidas. El primer versículo está en Proverbios 4:18 y el segundo está en Filipenses 1:6. No lo busque, yo se lo leo. El primero, Proverbios 4:18 y Filipenses 1:6. Dice la palabra del Señor que la senda de los justos, para decírselo en cordobés, el camino de los hermanos del renuevo, es como la luz de la aurora, o debe ser como la luz de la aurora. ¿Cuál es la luz de la aurora? Es el sol amaneciendo. Y dice que va en aumento. Otras versiones dicen que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Así es determinado un proceso en todo cristiano. Tiene que ir en aumento, tiene que ir en crecimiento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? La estatura de Cristo. Así es la vida del cristiano, tiene que ir en aumento, en crecimiento hasta que el día es perfecto, para luego llegar al atardecer, al final de nuestros días aquí en esta tierra. El segundo versículo, Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: estoy persuadido, estoy convencido que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese perfeccionamiento que habla aquí es el proceso de Dios en nosotros. Y dice Pablo, estoy convencido de esto, de que hay una obra de Dios en nosotros y que así como Dios la empezó, Dios la va a acabar en nosotros. Por eso entiendo que Dios trabaja en procesos en nuestras vidas y debemos entender esto. Dios es un Dios de planes y de diseños y lo lleva a cabo a través de procesos. Por eso es importante ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir. ¿Cuál es el proceso que estoy viviendo? Y poder entender cada una de las asignaciones de Dios para mi vida. Quiero comentarle la vida de dos jóvenes que veo en la Biblia para afirmar este primer base de procesos que le estoy predicando. Estudié la vida de José en esta semana. Y le decía al Señor, Señor, quiero que me enseñes algo más sobre la vida de José, porque yo sentía o percibía en mi espíritu que había algo más en la cual yo todavía no había podido ver. Y gracias al Señor, Él me habló a través de la vida de José. Y poder entender algunas cosas que estaban ocultas. Pero sí poder apreciar por qué es importante la vida de José, marcando un proceso en nuestras vidas. ¿Saben qué? Me di cuenta que en el libro de Génesis, 14 capítulos completos hablan de la vida de José. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, de los cuales 14 está abocado a la vida de José.
recordemos que en el libro de Génesis está la creación, está la vida de Abraham, está la vida de Isaac y la vida de Jacob. Pero un tercio de todo el libro de Génesis habla de José. Y allí comenzó mi intriga. Y comencé a leer y a buscar de Dios en esto. Verdaderamente el Señor le dio mucha importancia a la vida de José, por lo cual 14 capítulos están abocados directamente a la vida de él. José era un adolescente cuando Dios le habla. Lo voy a resumir así brevemente porque el tiempo nos apremia, pero José era un adolescente cuando Dios le habla a través de 2 sueños. Hasta ahí la vida de José era como la de cualquier niño. Pero a partir de los sueños comienzan los problemas, podemos decir entre comillas, de la vida de José. Luego José le cuenta a sus hermanos y a sus padres estos sueños. Y estos sueños despiertan la envidia en los hermanos de José. Por eso que José luego es vendido como esclavo. Llega a la casa de Potifás, José. Voy muy rápido para que usted, quiero remarcar la última parte de este proceso. Llega a la casa de Potifás donde dice la Biblia que Dios estaba con él. Sin embargo, es seducido y acusado injustamente por la esposa de Potifás, o sea, de su amo, y va a parar a la cárcel. Primero había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Cuando parecía que las cosas estaban caminando más o menos lindas, porque dice que Dios estaba con él, él termina nuevamente en la cárcel. Quiero que usted vaya analizando todo lo de este proceso, todo lo que pasó. Mientras estaba en la cárcel, Dios también estaba con él. Ahí Dios le da la habilidad de interpretar sueños. Interpreta unos sueños para el copero del rey. Pero luego es olvidado José por el hombre en la cárcel. Es olvidado. Nuevamente otro bajón para José. Es olvidado. Porque a él le había recomendado al copero del rey, cuando estés libre, acuérdate de mí. Pero el otro se olvidó totalmente de él. Pero Dios no se olvidó de él. Cuando sucedía todo esto, en ese proceso, Faraón, la autoridad de Egipto, tiene un sueño. ¿Y saben qué? Dicen que nadie podía darle una respuesta a ese sueño. Nadie podía interpretarlo. Y este sueño había perturbado a Faraón. Entonces el copero del rey, que había estado con José, se acordó de ese joven hebreo que estaba en la cárcel. Ese joven que tenía la capacidad dada por Dios de interpretar sueños. Entonces ahí comienza el protagonismo de José en los planes de Dios. Ahí comienza a trabajar José en el propósito por el cual Dios le había hecho vivir todo lo que vivió. Y dice que José fue llevado delante del faraón y José así le dio toda la interpretación a Faraón del sueño que él había tenido. Y Faraón quedó sorprendido con la respuesta de José, tal es así que lo puso a José, dice, como segunda autoridad de Egipto. Es Dios quien nos promociona, hermanos. Es Dios quien nos promociona en la mitad del proceso. Luego, ahí José comienza a gobernar, pasan los 7 años de mucha abundancia, después los 7 años de escasez. Y en ese tiempo José se reencuentra con sus hermanos y con su padre. Y quiero leerle un solo versículo, Génesis 50, 20, donde José se dirige a sus hermanos y le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que se había sumado para mal, Dios lo tomó y lo transformó para bien, dice. ¿Para qué?
para mantener en vida a mucho pueblo. Este joven vivió un proceso horrible en su adolescencia. Fue apartado de su mamá, de sus hermanos, de su papá. Estuvo en la cárcel. Pero él entendió al final del proceso de que Dios lo había usado para mantener con vida a mucha gente. Esto es más o menos resumida la vida de José, el proceso de su vida. Y yo quiero que usted pueda en esta mañana poder ver su vida como Dios la ve. Yo creo que José, en un momento de ese proceso, ese tiempo, lo creo, esta es una opinión mía, estudiando la vida de José, yo creo que José pudo ver el proceso de su vida como Dios la estaba viendo. Porque la Biblia en ningún momento relata de José de que él se quejaba, de que él se enojó con Dios. No, todo lo contrario. Lo único que dice sí la Biblia es que Dios estaba con él. Entonces yo quiero transmitir esta idea, este mensaje, que podamos tener nosotros esta capacidad en medio de los procesos de ver la vida como Dios la ve. Dios es el eterno alfarero que va siempre formándonos, corrigiéndonos y perfeccionándonos. ¿Saben qué? Una cosa más que descubrí en los 14 capítulos que habla de la vida de José, solamente los 3 primeros hablan de su padecimiento y los 11 restantes hablan del propósito de Dios para José en ese tiempo. Me hace acordar las palabras de Pablo cuando dice, esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera. A veces pasamos dificultades en los procesos, pero tenemos que entender y ver cómo Dios ve que hay una gloria venidera mayor. Hay un propósito mayor en cada una de nuestras vidas. A veces Dios obra instantáneamente en algunos, en otras ocasiones Dios obra a un tiempo más largo, pero en esos procesos Dios hace morir algunas cosas en nosotros para que puedan nacer otras nuevas. Son necesarios los procesos en nuestras vidas. Y es importante que en todo proceso podamos mantener 2 cosas. Una es la paciencia y la otra es la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 12, dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Así que si usted está viviendo un proceso en su vida en este momento, recuerde, Dios requiere de nosotros paciencia y fe, porque de esa forma vamos a heredar las promesas. Vamos a ver otro joven, Gedeón. Gedeón está en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Por favor, acompáñenme con la lectura. Otro joven. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Dice la palabra del Señor que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Saben cuál era la situación en ese momento? Los madianitas, los eternos enemigos del pueblo de Israel, esperaban que las cosechas estuvieran listas para ir y arrasar con todo. Pero dice que este joven Gedeón estaba tomando ese trigo y escondiéndolo de la mano de los madianitas. Los madianitas son los que surgen desde Saúl.
Dios le dio directivas claras a Saúl, que debía arrasar con todo el pueblo de los madianitas. Y a causa de la desobediencia de Saúl, pasaron muchos años y todavía aquí seguían peleando con los madianitas. Pero en ese tiempo, dice que se aparece el ángel de Jehová y lo ve a este joven y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, mirá la situación que estamos. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dígame si a veces, cuando no la estamos pasando bien, le hacemos esas preguntas a Dios. Señor, ¿no era que vos estabas conmigo? ¿No era que estás dentro mío? ¿No era que tu gracia está sobre mí? Si es cierto todo eso, ¿por qué estoy viviendo esta realidad? ¿Por qué estoy pasando este tiempo? Verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y continúa este joven diciendo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y nuevamente la paciencia de Dios ahí le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muchas veces nos surgen las dudas y las preguntas porque verdaderamente aún no conocemos a Dios y no conocemos el poder que hay en Él. Por eso Dios le dice: ¿no te estoy enviando yo? Lo cierto es que este joven, relata la palabra, que más adelante derrotó al ejército de los madianitas, que constaba de 135,000 hombres, lo derrota tan solo con 300 hombres. Pero él no se podía ver en un tiempo como Dios lo veía. Él no se podía ver como un joven esforzado y valiente. Él veía la realidad que estaba delante de él, que tenía que esconder el trigo para que los otros no vinieran a robársele. Pero Dios tiene otra visión de nuestras vidas. Por eso es que Dios le puede decir a él y nos puede decir a nosotros: joven, esforzado y valiente. Por eso es importante que en los procesos podamos ver como Dios ve y no la realidad que está delante de nuestros ojos. Así podríamos nombrar varios personajes bíblicos, los cuales vivieron procesos de sufrimiento, alegrías, aciertos y desaciertos. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos un proceso en Dios y un propósito asignado, y Dios va a tratar con cada uno de nosotros en esos procesos. Lo importante, te lo vuelvo a recalcar, es que nos podamos ver la realidad que está delante con los ojos del Señor y no con nuestros ojos. ¿Saben una cosa? Los hijos de Dios quizás no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado de mañana, pero sí sabemos cuál es el resultado final. Sabemos cuál es nuestro destino en Dios. Y eso es lo que nos tiene que alentar para seguir adelante en todo proceso. Sabemos cuál es nuestro destino final. Le dije que quería sentar dos bases. La primera base es que Dios manifiesta su voluntad a través de procesos. Y ahora vamos con la segunda. Quisiera repasar el proceso de vida de todo cristiano. Y creo que esta es la parte más importante de este mensaje, en la que quiero que cada una de las personas que se congregan en esta iglesia lo tengan bien en claro y sepan de este proceso, porque este proceso no lo podemos eludir. Vamos a buscar dos versículos, Romanos 8:28 y Romanos 8:29.
Romanos 8:28, un versículo muy conocido. Dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Cuántas veces han escuchado prédicas de esto? Un montón de veces. Y comienza diciendo este versículo, a los que aman a Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Qué más? ¿Cómo sigue el versículo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si usted ha entendido eso esta mañana o lo entendió hace un tiempo, no hace falta que yo siga predicando. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. En este proceso que vivimos cada uno de nosotros, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, obtenemos salvación por gracia. Adultos, jóvenes, niños, obtenemos salvación por gracia. Y la Biblia declara y habla de la multiforme gracia de Dios. La Biblia dice que hay gracia abundante, aún estamos en la gracia. Obtenemos salvación por gracia. Y dice que mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia de Dios. Pero esto fue solo el inicio del proceso. La gracia. No tuvimos que hacer nada para obtener salvación. Fue un regalo. La gracia de Dios, el favor de Dios. Cristo mismo fue en nosotros. Por eso dije que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es por gracia. Pero la salvación que hemos recibido implica muchísimas cosas más. Implica muchas más cosas que levantar una mano, recibir a Jesús en mi corazón y confesar que en mi boca que Él es el Señor. Estos son los primeros pasos, los primeros procesos y está bien, está perfecto. Yo no hice nada para recibir esa salvación, el Señor me la dio. Y como yo entiendo que Él me la dio, yo la recibo en el nombre de Jesús, recibo a Cristo, lo confieso con mi boca que Él es el Señor. Pero Cristo no solamente me salvó para esto. En el proceso de salvación es importante entender que cuando yo recibo a Cristo, yo voy a Cristo. Pero es necesario que Cristo habite en mí. Es necesario que Cristo habite en plenitud en mí. Por eso es que es necesario este proceso. Dios no me salvó solamente para entender la gracia. Dios no me salvó solamente para que lo reciba en mi corazón. El Señor quiere que mi vida siga el proceso como la luz de la aurora hasta el día que es perfecto. Entonces le dije que yo voy a Cristo, pero es necesario que Cristo habite en su totalidad en mí. Que Cristo sea algo permanente y eterno en mí y no solamente algo temporal. No que Cristo sea el autoservice de mi vida, que cuando necesito algo voy a Él, lo tomo y después me vuelvo a vivir como yo quiero. Hace poco les pasé un video a algunos líderes del apóstol Lara hablando sobre este tema. Qué difícil es convivir con una persona que no tiene en cuenta a Cristo en su vida.
Qué difícil es convivir con una persona en la cual Cristo es tan solo algo temporal y no algo eterno en su vida. Qué difícil es convivir con una persona que no ha entendido toda la realidad del reino y tan solo se quedó con la salvación, se quedó con la gracia, con que Dios es bueno, me lo dio y me quedé ahí nomás. Es necesario que Cristo habite en plenitud en cada uno de nosotros. Cristo me salva para que se produzca en mí el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Y que como dije hace un rato, esas personas que viven de eventos y mucha gente que se mueven en las congregaciones cristianas están sin entender esto, el nuevo nacimiento. Este paso necesario en la salvación, este paso necesario para vivir la plenitud en Cristo. Ahora hay personas que se van a bautizar el 14. Han hecho un curso, han entendido, han aceptado bautizarse. Y está bien. Primeramente, el requisito para ser bautizado es creer. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado. Es el primer paso, creer. Segundo paso, el bautismo es un testimonio público. Por eso lo hacemos aquí, yo le hago unas preguntas y ellos confiesan y declaran delante de ustedes y delante de Dios. Ese es un testimonio público. Pero hay un tercer paso que es totalmente necesario entender. Y es este proceso de vida que vamos a vivir a partir del bautismo. Somos bautizados para ser sumergidos y dar muertes a mi antigua vida, para ser levantado y resucitado a una nueva naturaleza. Al ser levantados y procesados a una nueva naturaleza es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, comenzando a alinear nuestra vida a la vida de Dios, a la voluntad de que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si este proceso no produce frutos conforme a la nueva naturaleza, lo único que hemos hecho es pasar por el agua y nada más. Es necesario este tercer paso donde todo lo que está desordenado y no es conforme a lo que Dios quiere conmigo tiene que ser quitado, tiene que ser cambiado. Porque Cristo no me salvó tan solo para tenerme entre ellos. Cristo me salvó para que yo manifieste su gloria, para que yo lo manifieste a Él. Entonces, si yo luego de bautizarme, yo sigo en mi vieja vida sin tener en cuenta a Dios, ese proceso de nada ha servido. Entonces, como le dije hace un rato, Cristo me salva para que se produzca en mí el nuevo nacimiento, o sea, el nacimiento de la nueva naturaleza que es conforme según Dios y no como yo he venido viviendo hasta ahora. Es muy triste ver a personas de muchos años en el Señor sin entender todavía lo que es el Evangelio. Es muy triste de personas que se congregan con buena voluntad, pero todavía sus ojos están vendados. Y no hay una realidad de Cristo en sus vidas. No hay una vida abundante. ¿Por qué? Porque no completan el proceso por el cual el Espíritu Santo quiere trabajar en ellos y que se produzca este nuevo nacimiento. Tenemos que entender es que fuimos salvados. Fuimos salvados de una muerte espiritual, dice la palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos salvados. ¿Para qué? Como decía Romanos 11:28, que dice, fuimos salvados conforme a un propósito. La salvación nos ha llegado porque tenemos un propósito que cumplir. Y ese propósito es de Dios, no nuestro. Habrá dicho José cuántas veces en su vida, ¿para qué el Señor me dio estos sueños? Miren todo el lío que me metí. Pero si vos entendés que fuiste salvado conforme a un propósito,
En medio del proceso voy a decir, algo el Señor me quiere enseñar con esto. Algo me está diciendo el Señor en este paso. Me está preparando porque algo tengo que hacer de mayor jerarquía para Dios. Sigamos por favor con el segundo versículo. Que si esto fue duro no sabe lo que te espera. Romanos 8:28, ahora vamos a leer el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Si yo pudiera subrayar esa parte ahí donde dice que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es el discipulado. Ese es el proceso del cual le estoy hablando. Tenemos que ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el discipulado. ¿Por qué tengo que venir el discipulado? ¿Por qué hacen las clínicas justo el feriado? Porque cabezón necesitas que te seas hecho conforme a esa imagen. Hay muchas cosas, hay muchas imágenes que estás dando que no es Cristo. Entonces necesitas el proceso del discipulado. Y en ese proceso en que todos cristianos vivimos, es formado a través de procesos de sanidad, de perdón. En ese proceso vamos incorporando justicia, verdad, humildad, dependencia de Dios. Ya no vivimos conforme a nuestros deseos, sino los conforme al Padre. En este proceso discipulado, lo que estamos tratando es remarcarte que tu voluntad no sirve para nada en el reino de los cielos y que tenés que ajustarte a la voluntad de Dios. Pero no porque somos malos y queremos darte con un caño. Porque si no, tu proceso se va a hacer cada vez más duro y no vas a producir frutos. Hasta que no entiendas que hemos sido llamados conforme a un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla, nosotros tenemos que ser portadores de la imagen de Cristo. Yo no puedo cumplir ningún propósito si no formo a Cristo en mi vida primero. ¿Por qué creen ustedes que Dios estaba con José? Porque José era portador de la imagen de Dios. Entonces cada vez que le tocó enfrentar una adversidad, aunque estoy seguro que la debe haber pasado mal, él siguió sostenido en fe y pudo cumplimentar el proceso. El problema es que hoy en día muchos abandonan el proceso. Oh, y ese tema que dieron ya me lo sé. Ya lo dijeron 10 veces. Hay otro tema. El proceso de formación de la imagen de Cristo no es una transformación hasta que no es hecha esa transformación. El libro de Edwin Cole dice, un cambio no es cambio hasta que cambia. No sé si me están entendiendo. Hay mucha gente que viene al discipulado, pero no produce cambios. Entonces lo único que está haciendo esa persona es perdiendo tiempo él y perdiendo tiempo el discipulador. La formación no va a ser hecha hasta que no provoquemos esos cambios en nuestras vidas. Y allí es donde creo que hay una confusión doctrinal, que yo lo he escuchado por ahí, ¿no? Ya Cristo hizo todo por mí. Yo no tengo que hacer más nada. Y no es así. Dios nos dio una voluntad, nos dio un libre albedrío, una capacidad de decidir. Dice la Biblia que el Señor nos da un espíritu de poder, de dominio propio. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que esforzarnos por incorporar esos cambios. Tenemos que esforzarnos por perdonar. Claro que la gracia de Dios nos va a acompañar en ese proceso, no tengo ninguna duda. Pero hay procesos que comienzan con una decisión. El mismo proceso de perdón. Muchas veces enseñamos esto y es cierto. El perdón es una decisión.
Pero no es una decisión y un proceso instantáneo, no. Si usted entendió eso como yo lo entendí muchos años, es una mentira. El perdón es un proceso en el cual yo hoy decido perdonar. Por ejemplo, una persona me traicionó y yo escucho la voz del Espíritu Santo que tengo que perdonar. Yo decido hoy perdonar, pero mañana es muy probable que yo siga recordando ese engaño. Entonces yo decido nuevamente en el nombre de Jesús perdonar. Y quizá la semana que viene me vuelvo a recordar de este desgraciado. Y yo decido nuevamente perdonar. Porque ese es el proceso que va incorporando, va quitando la ira dentro mío para incorporar la paz de Dios. Son procesos que debemos atravesar y completarlos en Dios. Pero en ese proceso, para poder completarlo, tengo que poder apreciar con mis ojos cómo Dios quiere que yo termine ese proceso en Dios. Romanos 8:28 y Romanos 29. Voy a invitar a Jere que pase. Les recuerdo los dos versículos que comenzamos. Que la vida de los justos es como, ¿qué dice? Como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, la va a completar. La va a completar, dice el Señor. Pero es importante que podamos entender toda la realidad que vivimos en medio de los procesos. Yo lo invito a ponerse de pie un segundo en esta mañana. Yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos un segundo y que pueda prestar atención a lo que le voy a decir en este momento. Yo le pido que cierre sus ojos simplemente para que no se distraiga y que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Lo importante que quiero destacar en este mensaje es que mientras atravesamos estos procesos de vida, es el tiempo en el cual debemos buscar más de Dios. Es en el tiempo donde debemos meternos más con Dios. Es el tiempo donde tenemos que humillarnos y presentarnos en un altar con una actitud de humildad, haciendo a un lado todo conocimiento humano, haciendo a un lado toda voluntad propia para que Dios pueda hablarte. En ese altar, en ese tiempo, en ese proceso, tenemos que tener una actitud genuina para con Dios. ¿Saben qué? Yo conozco los procesos de algunos de ustedes, pero no los conozco a todos. No conozco las realidades de todos de ustedes, pero Dios sí la conoce. En una congregación hay diversidad de procesos. Hay gente que la está pasando bien económicamente, hay gente que la está pasando mal. Hay gente que está viviendo proceso de enfermedad, hay otros que no. Hay gente que está viviendo proceso de relaciones interpersonales en donde Dios está trabajando, otros no. Pero por favor, cierra tus ojos un segundo. Y quiero que tengas en cuenta que en el proceso que estés viviendo, si te está yendo todo bárbaro, dale gracias al Señor por eso. Sea agradecido. Sea agradecido por sobre todas las cosas. Pero si estás pasándola mal o no estás viviendo lo que desearías vivir, yo creo que tienes que hacerle una pregunta al Señor que es fundamental. Y decirle, Señor, ¿qué estás queriendo enseñarme en este tiempo?
¿Por qué no me sano? ¿Por qué el dinero no alcanza? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi hijo? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi cónyuge? Señor, ¿qué querés enseñarme de esto, Señor? Señor, ¿qué es lo que tengo que ver que aún no lo veo? Señor, mostrámelo, por favor. Porque cuando el Señor te lo muestre, cuando el Señor te hable, te va a direccionar y te va a mostrar cuál es el final del proceso. Pero tenemos que buscar de Dios. Tenemos que pasar más tiempo con Él. Tenemos que humillarnos. No esperes a que te llegue una adversidad para recién buscarlo. Búscalo todos los días, conocelo, entendelo, para que en el día malo, como dice la palabra, tú sepas cómo tienes que actuar. Para que en el día malo tú puedas ver como Dios ve. En nuestras vidas hay ciclos, hay etapas, hay procesos, hay temporadas que tienen que concluirse. Y para entender la vida aquí en la tierra es fundamental saber, poder ver y poder entender todo lo que Dios quiere de mí. Nuestra meta aquí en la tierra es poder ver como Cristo, poder pensar como Cristo, para luego vivir como Cristo. Amén. Yo le pedí a Jere que nos dirija nuevamente en la última adoración que cantamos, y conforme a la palabra que hemos escuchado esta mañana, que puedas tener un tiempo de meditación, como cuando Dios le dijo en el libro de Ageo: meditemos en nuestros caminos un segundo. Permitile que el Espíritu Santo te hable, que tengas un tiempo de quietud, que puedas ser ministrado por el Espíritu Santo, porque para eso hemos venido, para ser ministrados por Él. Quiero invitarte que alces tus manos al cielo un segundo, y yo quisiera orar por ti en esta mañana, Señor. Señor, mira cada mano levantada en esta mañana, Señor.
Sabemos que cada vida es un proceso en ti, Señor. Sabemos que tú tienes planes para cada uno de ellos. Tienes un diseño perfecto para cada una de estas vidas, Señor. Señor, yo oro a ti en esta hora, Señor, para que ellos puedan ver esos planes, Señor. Para que ellos puedan ver en este proceso, Señor. Que ellos puedan ver el diseño que tú has diseñado para cada uno de ellos, Señor. Señor, oro a ti para que podamos oírte cada día, Señor, con mayor facilidad. Señor, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu divina voluntad. Y yo oro a ti en esta hora, Señor, para que tú pongas esa voluntad perfecta y agradable en cada uno de nosotros, Señor. Que sea cual fuera el proceso que estamos viviendo, que podamos ver el final, Señor. Podamos entender que en ti tenemos un destino de gloria, Señor. Poder entender que en ti tenemos pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Poder entender que aún en los procesos más agudos, tú vas a guardar a aquellos que tienen pensamientos de paz, Señor. Porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra vida. Un día decidimos sumarnos a tu camino. Un día decidimos que tú eres nuestro Señor. Un día decidimos someternos a tu voluntad. Por eso es que en esta mañana, Señor, renovamos nuestro voto de seguirte, de adorarte, de hacer tu voluntad y no quedarnos tan solo con la salvación, no quedarnos tan solo de haber recibido tu gracia, sino también de buscar de agradarte, de manifestarte, de poder manifestar esa imagen con la cual tú nos has predestinado y nos has hecho desde el principio de la eternidad, Señor. Señor, que esta iglesia pueda entender cada proceso de su vida en ti, Señor, para así poder hacer tu voluntad, entenderte y conocerte. Y toda la iglesia dice en esta mañana: sea hecha tu voluntad, Señor, en mi vida. Sea hecha tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Aleluya. Amén. Es mi anhelo como pastor que cada persona que se congregue aquí camine cada día con una convicción real del Espíritu Santo, de saber cuál es su identidad, su propósito y su tiempo por el cual caminamos en esta tierra. Porque si no es así, estaremos muy confundidos. Y no estamos aquí para confundirnos. Estamos aquí para ser entrenados de vivir la vida que Dios quiere. Amén. Abraza a tu hermano, bendecilo en el nombre de Jesús.